Recibimos, como habíamos dicho, al doctor Jorge Jáuregui, especializado en Derecho Electoral, que nos va a explicar por qué es que hay tantos cuestionamientos de una ley aprobada en el Congreso que se presenta como modificando el calendario electoral para permitir que candidatos de partidos que no habían podido inscribirlo puedan hacerlo fuera del plazo que había sido establecido. Señor Jáuregui, buenas noches. Cuéntenos, por favor, cuál es el contenido de esta ley y qué se le puede reprochar. Don Fernando, buenas noches, un placer saludarlo y un saludo a su audiencia. Mire, la ley es muy preocupante por un tema de fondo. La Constitución peruana y el régimen democrático en el Perú garantiza que los organismos electorales tengan autonomía en la organización de los procesos electorales. Es una garantía básica de tener elecciones transparentes. Lo que se cuestiona en las tiranías es que del poder político, sea parlamento o ejecutivo, se tenga injerencia en los procesos electorales y se disponga, se ordene a los organismos electorales determinados actos, ¿no? El Parlamento debe aprobar una norma y de hecho aprobó en su oportunidad una ley que establece modificaciones a la ley de organizaciones políticas para que el proceso de elecciones regionales y municipales, por ejemplo, se suspendan las elecciones primarias, que había mucha expectativa en esto, se establezcan umbrales de participación de los partidos, digamos que si incumplían, perdían inscripción en el registro de organizaciones políticas, partidos y movimientos. Y esta ley especial que se aprueba para las elecciones regionales y municipales por este Parlamento suspende todos esos mecanismos. Y aprueba una ley que establece unas elecciones internas con dos posibilidades como las que habíamos tenido, unas elecciones directas y unas elecciones indirectas, que han significado un incremento en la desconfianza de los ciudadanos y los afiliados, sobre todo, en la transparencia de los partidos. Además, porque la participación de los militantes ha sido mínima. Correcto. Hay algunos partidos que han tenido menos de 2% de militantes que han votado. Correcto. Entonces, lo que está pasando es que esto es una grave infracción al principio de separación y equilibrio de poderes, que es básico de un régimen democrático liberal. Porque el Congreso entra a legislar en materia judicial electoral, con elecciones que ya estaban convocadas y estaban realizándose. Correcto. Tenemos una elección en ciernes con unas elecciones internas que se han desarrollado exactamente dentro del marco que el propio Parlamento aprobó con esta ley que hago referencia, que es una ley que modifica la ley de organizaciones políticas, y pretenden que una etapa de inscripción de candidaturas en la elección interna que se agotó en los primeros días de abril, se abra cuando ya hemos pasado las 2 jornadas de elecciones. El día 7 de junio se cierra completamente la elección. Estamos a cortas, y no hay a una materialmente semana. tiempo para que se organicen elecciones. No existe tiempo y entonces aquí hay 2 principios fundamentales del régimen democrático que se está afectando. En primer lugar, el principio de separación y equilibrio de poderes. Y yo creo que hay que decir adicionalmente que los organismos electorales están siendo objeto de un atropello, de una injerencia, de una presión que es absolutamente además, formulada criticable. Ayer en un comunicado de Acción Popular, ¿no? Correcto. Que amenaza con denunciar constitucionalmente a los titulares de las 3 organismos electorales. Correcto. Jurado, OMPE y RENIEC. O sea, esto es rasgos de una tiranía, ¿no? Entonces, esto es muy peligroso. Y el otro aspecto es que se está afectando el principio de preclusión de etapas electorales. La etapa de inscripción de candidaturas en la elección interna es una etapa que se agotó, precluyó. Se agotó la jornada, ¿Y por qué las 2 jornadas. tanta precipitación en esta ley? ¿Por qué se juegan los congresistas, sobre todo los de Acción Popular, tanto para modificar las condiciones de estas elecciones municipales y regionales? Yo tengo la impresión de que, dada la precariedad institucional que tenemos a nivel de los partidos, no han logrado escribir listas, escribir personas, ¿no?, para candidatos. Esto implica de repente la posibilidad de tener apoyos económicos también para las campañas, para la organización de la campaña de los partidos y de los movimientos de cara a próximas elecciones. Pero no se puede pensar que ese interés particular puede estar sobre la calidad de la democracia peruana, ¿no? El Perú ha tenido, que hay que reconocerlo, una representatividad muy pobre en el Parlamento, por lo menos en los 20 años de democracia electoral que tenemos, pero ha tenido una organización de los procesos electorales transparente, legítima, que ha sido reconocida por la comunidad internacional. Y ese aspecto valioso de la democracia peruana hoy está, amenazado por una decisión parlamentaria. Sí. Ahora bien, ¿cómo acciones, se puede dirimir este problema? Porque hay una competencia de poderes, por una parte el Congreso, que vota una ley, y por otra que no ha sido promulgada por el presidente de la República, y por otra del Poder Electoral.
Yo creo que aquí las competencias son bastante claras. El Parlamento tiene una función legislativa y para eso hay la posibilidad de, en los jueces, aplicar las normas siempre y cuando no entren, las leyes me refiero, siempre y cuando no entren en colisión con el ordenamiento constitucional. Los magistrados, tanto los de la justicia ordinaria como los de la justicia electoral, están obligados a hacer prevalecer el ordenamiento constitucional sobre una ley de inferior jerarquía. A mi juicio, esa ley que pretende ampliar los plazos para la inscripción de candidaturas es claramente inconstitucional. E inviable. En términos de tiempo. No es ejecutable. Además porque entra en colisión con la norma constitucional. ¿Y quién puede dirimir? Supongo que el Tribunal Constitucional. No, yo tengo la impresión que esto lo define el Jurado Nacional de Elecciones, porque es el máximo intérprete de la ley electoral. No le corresponde al Tribunal Constitucional o le corresponde al Poder Judicial interpretar la ley electoral, ¿no? Lo que nos faltaba entonces es una colisión entre las autoridades electorales y el Congreso en el momento en que las elecciones están ya llevándose a cabo por los procesos que ya se han transitado, como las elecciones internas. Señor Jáuregui, aunque no nos tranquiliza mucho lo que nos dice, le agradezco haber estado acá para hacérnoslo por lo menos, si no tranquilizador, por lo menos claro. Muchas gracias y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos con una autoridad universitaria española que ha participado en un congreso que ha tenido lugar en nuestra ciudad y que tiene mucho que decirnos sobre la experiencia de la educación a distancia, vía digital, en España. Lo recibimos después de la pausa.